Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. La iglesia es el mejor lugar, no para discutir, no para pelear, no para contender. La iglesia es el mejor lugar para alegrarse con los que se alegran, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Para eso es la iglesia, hermano, ¿sí? A medida que vamos conociendo el amor de Dios, a medida que se nos va revelando a nosotros el carácter de Cristo y a través de Cristo el Padre, también vamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros. Amén. Ese es el tema central de la Biblia, pero abra su Biblia, mi hermano, en Efesios 4:1. Efesios 4:1. Y la semana anterior nosotros empezamos hablando, mi hermano, de lo que es vivir en unidad en una iglesia, ¿verdad? Mire, si usted aprende a vivir en unidad en la iglesia, usted va a aprender a vivir en unidad en su casa, en la iglesia, en su trabajo, donde quiera que usted esté, hermano, ¿sí? Esto es algo que Pablo lo habla para la iglesia, pero si nosotros lo aplicamos, hermanos, se aplica a toda la vida del cristiano, ¿sí? El principio de la destrucción es el estar divididos. Primero se dividen y después se separan. Pero ya la división empieza adentro, hermano. Así que póngase de pie si encontró Efesios 4 y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Tome su asiento, mi hermano, y cierre sus ojitos. Gracias te damos, Padre, una vez más. Aquí está tu pueblo, aquí está tu palabra, Señor, aquí está tu siervo. Yo te ruego, Señor, glorifícate tú en esta hora. Añade toda revelación y añade todo espíritu profético, Señor, y toda sabiduría a tu palabra. Yo te ruego, bendito Dios, glorifica tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, que todo el que salga de este lugar entienda, Señor, y crea, bendito Dios, que tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo, Señor, el Dios real. ¿Y cuál es tu voluntad para nosotros, bendito Dios? En el nombre de Jesús, con humildad te ruego, Señor, glorifícate, Señor, una vez más. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Mire,
El apóstol Pablo está animando a la iglesia de los Éfesos o Efesios. El apóstol Pablo no solo está animando, también está exhortando. En estos 16 versos que nosotros leímos y que empezamos la semana anterior a hablar de esto, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza animando a la iglesia para después exhortar a la iglesia, para después enseñar a la iglesia, para después redarguir a la iglesia. ¿Sí? Son los ingredientes principales de toda carta paulina, hermanos. ¿Sí? Y la palabra dice que esta Biblia, esta palabra es eficaz y es buena para animar, para exhortar, para redarguir y para enseñar en amor, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo estas 4 cosas en esta carta. Está haciendo las 4 cosas. Empieza con un ruego, hermano. Empieza diciéndole, les ruego, hermanos, les ruego. Y mire, el hecho de que un pastor, un ministro ruegue que vivan, pero no le quita autoridad al ministro. Pero este no es un ruego de te ruego, por favor, si quieres puedes hacerlo. No, este es un ruego como el padre con autoridad le dice a los hijos, les ruego, por favor, que hagan las cosas bien. ¿Sí me dejé entender? Les ruego, hermanos, como diciendo, no les dejo opción. No les dejo, ¿verdad? Si desea la iglesia vivir así, les ruego que vivan así. ¿Sí? Les animo, hermanos, a que vivan así. A que vivan, a que caminen, a que anden conforme a su, ¿qué dice? Vocación. Vocación significa llamado. El problema del cristiano es que, como decíamos la vez anterior, y ya vamos a terminar este tema, el problema del cristiano es que el cristiano entra a una iglesia y se empieza a congregar en una iglesia, pero al pasarle el tiempo, hermano, como que no entiende para qué está en la iglesia. Y como que ese cristianismo no logra impactarle en su casa ni en su trabajo, nada más en la iglesia, algo, ¿verdad? De cambio, algo en la iglesia, pero lleva una vida realmente desordenada. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no está bien. Ustedes tienen que entender que fueron llamados. ¿Quién los llamó a ustedes? Cristo, dice, ¿verdad? Él, el que subió, el que descendió, ¿verdad? Él los llamó. Y si Él nos llamó, vivamos conforme a ese llamado, a esa vocación. ¿Sí? Como lo haría un profesional, digamos, en su rama, ¿verdad? ¿Qué eres tú, Misto? Giovanni, ¿qué eres tú? Técnico, ¿verdad? En seguridad industrial. Tú le exiges a tus ayudantes que hagan las cosas conforme a la carrera, ¿verdad? A lo que se tiene que hacer. Y cada uno de ustedes, ¿verdad? Va de la misma manera. Ninguno hace su trabajo irresponsablemente. O hay aquí alguien que espera que se vaya el jefe y se va saliendo del trabajo. ¿Hay alguien que duerme en el trabajo? ¿Hay alguien que hace mal su trabajo? Bueno, Pablo dice, mira, si tú le pones mucha responsabilidad a tu trabajo, al cristianismo tienen que ponerle la misma y mucho más. Porque nuestro llamamiento no es terrenal, no es de hombres. ¿Quién te llamó a ti? Cristo. Te llamó el Señor. Entonces les animo, les exhorto. ¿Sí? Les exhorto, dice, les animo. Perdón, le está diciendo, les animo, les ruego a que vivan. Hay varias cosas de las que nosotros vimos la semana anterior. Y es que Pablo empieza diciendo, ¿verdad? Yo preso en el Señor Jesucristo. Lo primero que usted tiene que apuntar, hermano, y entender es que ninguno, hablando de la unidad de la iglesia nunca va a llegar a estar unida hasta que nosotros estemos unidos con Dios. Por eso dice, yo preso. ¿Cuántos de nosotros queremos unidad en nuestra casa? Levante su mano. Yo quiero unidad en mi casa, hermano. Yo quiero unidad en mi esposa, en mis hijos. Bueno, el apóstol Pablo, baje su mano. El apóstol Pablo te está diciendo, si tú no aprendes a estar unido a Dios primero, jamás vas a llegar a estar unido con tus hermanos, ni con tu esposa, ni con tus hijos. ¿Sí?
Si no aprendemos. Por eso Pablo, mire, empieza diciendo, yo preso del Señor. Como yo estoy unido al Señor, como yo estoy preso con el Señor, entonces ahora sí tengo autoridad para enseñarles lo que es verdadera unidad. Es ilógico que yo quiera que mi familia permanezca unida, yo aportar a esa unidad, pero yo con el Señor no estoy unido. Yo no soy preso del Señor Jesucristo. Un preso no tiene voluntad propia. Un preso no puede decir, bueno, tal hora, tal día voy. No, un preso es todos los días. Un preso, un esclavo es, Señor, que se haga tu voluntad. Por eso Cristo dijo, Padre, si es posible que no llegue yo ahí, Señor, que no beba de esa copa. ¿Pero qué dijo? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es un preso del Señor, hermano. Nosotros nos desgastamos, mire, y hay pastores que se desgastan para que la iglesia esté unida, entre ellos, entre hermanos, porque viven peleándose, viven criticándose, viven murmurándose, pero no nos enfocamos primero en ser presos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Si tú quieres unidad en tu casa, en tu familia, empieza primero a ser preso del Señor Jesucristo. Empieza a unirte a Cristo, hermano. ¿Cuánto le buscas? ¿Cuánto le anhelas? ¿Cuánto le deseas? ¿Poco, mucho o nada? Si la respuesta es nada o poco, jamás vas a llegar a la unidad. Jamás. A la unidad del Espíritu. A la verdadera unidad. ¿Sí? No vamos a llegar. Porque ¿de dónde aprendemos nosotros lo que es unidad? ¿De quién? Del Padre. De Él aprendemos, hermano. Del Padre y de Cristo. ¿Sí? Uno solo somos, dijo, ¿verdad? El Padre y yo. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cuándo viste tú a Cristo hablar mal del Padre? Nunca. ¿Cuándo tú viste a Cristo hablar mal del Espíritu Santo? Nunca. Porque hay verdadera unidad. Entonces, si yo quiero unidad, hermano, en la iglesia, lo que tengo que aprender es a ser esclavo del Señor Jesucristo. Si tú, padre, quieres unidad en tu casa, en tus hijos, aprende a ser esclavo primero del Señor Jesucristo. Dejemos de hacer nuestra propia voluntad para hacer su voluntad. Vivamos conforme a nuestra vocación con la que hemos sido llamados. Eso es lo primero, hermano, que estábamos analizando. Lo segundo era el ruego de un ministro, hermano. Lo tercero es la vocación, ¿verdad? Que es el llamado, que viene de eklesis en griego, ¿verdad? Que es invitación, es llamamiento, es vocación. Avanzando más adelante, hermano, nosotros estábamos viendo ya que Pablo divide esto, mi hermano, en dos grupos, ¿verdad? Que es las ovejas y los ministros. ¿Qué papel juegan, verdad, las ovejas dentro de la unidad de la iglesia? Usted tiene que saber que usted tiene responsabilidades. Usted no se congrega en la iglesia solo por deporte, hermano. Déjeme decirle una cosa, usted no se congrega en la iglesia solo porque hoy día no tenía nada que hacer. No. Usted tiene responsabilidades que tiene que cumplir, tiene que llevar a cabo. Si usted no las cumple, si usted no las hace, el Señor le va a demandar de esas responsabilidades que Él mismo le ha delegado, hermano. Usted tiene responsabilidades, dígale al lado suyo, tienes responsabilidades, ¿sí? No te hagas, dígale, no te hagas. Mire, y el apóstol Pablo está poniendo orden, hermano. Primero empieza animando, después se va a exhortar, ¿sí? Y les empieza diciendo en el verso 2. Fuisteis llamados, ¿verdad? Con la vocación con la que fuisteis llamados, dice, y empieza diciendo, con toda humildad y mansedumbre. Mire, usted, la primera responsabilidad que usted tiene dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, es llevar a cabo su vocación con toda humildad y mansedumbre. Eso me dice a mí que yo no voy a la iglesia para que la gente haga, o para que la gente me siga, o para que yo sea exaltado, yo sea engrandecido. Una iglesia no se puede mover así. Una casa no se puede mover así.
donde todos hacen lo que yo digo, donde todos hacen, ¿verdad? Y no hay humildad ni mansedumbre. Lo que me encanta de esto, hermano, es que son las mismas características que Cristo dice de Él, por excelencia: la humildad y la mansedumbre. ¿Qué dijo Cristo? Vengan todos los que están cansados y agobiados, cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprendan de mí, que dice que soy manso y humilde de corazón. Esa es la primera responsabilidad que tú tienes, la de ser manso y la de ser humilde dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo contrario de ser manso y de ser humilde? Ser orgulloso y ser altivo, hermano. ¿Y qué cosa más fea sería reunirnos nosotros, ¿verdad? Y no entender lo que es mansedumbre y humildad. El orgulloso, hermano, nunca se doblega. El altivo nunca va a ver a nadie suyo. El orgulloso siempre va a querer ganar, hermano. Al orgulloso no le gusta perder. ¿Sí? ¿Sí se ha dado cuenta cuando usted hace algo? Cuando usted concursa o juega algo. ¿A cuántos les gusta perder? ¿Ah? A nadie nos gusta perder, ¿verdad? Es algo natural en nosotros. Pero ¿sabe qué? Eso es parte de nuestra naturaleza, hermano. Es parte de nuestra naturaleza. Bienvenidos, sigan mis hermanos, sigan. Es parte de nuestra naturaleza. La primera responsabilidad es que usted tiene que ser humilde y usted tiene que ser manso. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Bienvenido. ¿Para con quién tiene que ser manso y humilde? Mire al que está al lado suyo. Para con él. Para con mi hermano. ¿Sí? Yo tengo que ser manso para con mi hermano. Porque si yo veo a él, ¿verdad?, que está haciendo algo que a mí no me gusta o que me ofende, yo tengo que tener la suficiente humildad y la suficiente sencillez, mi hermano, y mansedumbre para poder perdonarle, hermano, y para poder seguir adelante. Yo no soy manso, yo no soy humilde, entonces jamás vamos a poder caminar juntos. Mire, si hay un orgulloso con otro orgulloso, hermano, olvídese. ¿Cómo terminan las discusiones cuando el esposo y la esposa son orgullosos? Y ninguno cede, ninguno calla, sino que el uno habla y el otro habla más duro y el otro grita más y el otro insulta más y nadie dice, está bien, sufre el agravio. Mire, Pablo decía, hermanos, llegó a la iglesia de los Corintios, hemos dicho muchas veces, y encuentra enjuiciándole al un hermano o enjuiciándole al otro hermano, al uno en pelea con el otro hermano, y hermano le dice, aprendan a sufrir. ¿Cristo sufrió? ¿Por qué? Por nosotros, ni siquiera por Él, por nosotros sufrió. Si Cristo sufrió, ¿cómo yo no voy a sufrir? ¿Qué dijo Cristo? Ningún siervo es mayor que su maestro. Si conmigo hacen esto, dijo Jesús, ¿qué les van a hacer a ustedes? Lo mismo. ¿Cuántas veces te han humillado a ti? ¿Has perdonado? ¿Has sufrido el agravio? Sufrir el agravio no es algún rato me de vengar, algún rato le hago lo mismo. Eso no es sufrir el agravio. Eso no es perdonar, eso no es humildad, eso no es sencillez. Eso se llama altivez y orgullo, porque a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Pero ¿sabe qué? Quiere que le diga una cosa. De vez en cuando perder es bueno, nos hace bien. Aprender a perder. Mire, los domingos jugamos fútbol. ¿Y qué cosa? Como se echan pata, ¿por qué? O nos echamos pata porque a nadie quiere perder. Pero qué bonito, hermano, es aprender a perder. Y decir, me ganaron, está bien, vamos, les invito una cola, está bien, me ganaron. Pero a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre y no hay humildad.
¿Dónde empieza toda la división de una iglesia? En la mente, en el corazón. Por eso Pablo dice, en todo lo que sea bueno, en esto pensar. ¿Será bueno pensar en los defectos de tu hermano? Eso no es bueno, entonces no pienses en eso, dice Pablo. ¿Será bueno pensar en las necesidades de tu hermano y orar por él? ¿Sí? Entonces piensa en eso. Si te das cuenta, dirige tus pensamientos hacia lo bueno, dice Pablo, para que no empiece el enemigo a ganar ventaja y a meter división en la iglesia. Por eso empezamos, las ovejas empiezan a dividir del pastor. Y hermano, no siempre hay que pensar igual. Mire, a veces el hecho de que no se piense igual no significa divididos. Dividido va mucho más allá, hermano, de pensar diferente. Porque aquí todos pensamos, tenemos nuestra propia forma de pensar, pero a la palabra es que tenemos que regirnos. Pero aún así no debemos estar divididos. Estar dividido es orgullo. Ese es lo primero. Por eso Pablo dice, esa es la primera responsabilidad de ustedes: ser humildes y ser mansos. La responsabilidad después toca las de los ministros también, para que podamos edificarnos. Si usted lleva a cabo bien su trabajo, yo llevo a cabo bien mi trabajo, podemos crecer, dice Pablo, y podemos ser edificados hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero si usted no lleva bien a cabo su trabajo y el ministro tampoco lo hace, hermano, eso es un caos. Eso es un caos, hermano. Nosotros no preparamos líderes. ¿Qué preparamos? Siervos. Y los siervos son altivos y orgullosos. Son mansos, hermano. ¿Con qué nos compara a nosotros Cristo? Con ovejas. No con leones, porque hay unos que parecen leones, hermano. No aquí, gracias a Dios todavía. Pero sí, hermano, ovejas. Las dos características principales de una oveja es esa, hermano, que es mansa. Como cordero manso, dice, ¿verdad? Isaías fue llevado al matadero. No abrió su boca, no dijo nada, aceptó el castigo que venía sobre él. Aceptó, hermano, más que el castigo, podríamos decir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios por nosotros. Por eso es importante aprender del carácter de Cristo, hermano. Por eso es importante aprender de Cristo. ¿Cuánto te estás pareciendo a Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Y cuánto te estás pareciendo a Cristo? ¿Verdad? Ya vamos más adelante a eso. La primera responsabilidad suya, ¿sí?, es ser manso y ser humilde para con sus hermanos. No quiera ganar siempre, hermano, hay que aprender a perder. Con humildad y con mansedumbre. Mire, no siempre vamos a tener la razón, hermano. ¿O sí? No, hermano. No siempre vamos a tener la razón. Mire, incluso nosotros como predicadores hay veces en las que nos tiramos las cuadras en algo, hermano. Por eso Pablo dijo, cuando escuchen la palabra, reciban lo bueno, lo que está conforme a la Biblia, y desechen lo malo. Cuando predicamos hay cosas de Dios, hay cosas de nosotros. Mejor sería que hubieran más cosas de Dios que de nosotros, para que el pueblo sea edificado. ¿Sí? Entonces, esa es la primera responsabilidad de nosotros, de las ovejas. Está hablando del pueblo, ¿verdad? Que también los ministros tienen que hacerlo, obviamente, eso es así. Lo segundo, ¿qué es? Dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Soportaos con paciencia los unos a los otros. Yo quiero que subraye la palabra soportar. ¿Sí? Aunque yo no use el pizarrón, hermano, yo le ruego a usted apunte, escriba, subraye. Soportaos. Soportar significa anejomai, que significa tolerar, significa padecer y significa soportar. ¿Y quiere que le diga algo más? Alegremente, dice.
No, yo sí estoy soportando, pero qué ganas que tengo de entrarle a golpes. No, eso no es soportar alegremente. Yo sí estoy soportando, pero apenas se te da la oportunidad empiezas a hablar mal de. ¿Qué dice Santiago? Sin quejarse los unos de los otros. ¿Qué queja tienes de mí, hermano? ¿Qué queja tienes tú de tu hermano? ¿Ah? ¿Qué queja tenemos nosotros? Mire, a veces vivimos quejándonos. Y mire, yo le voy a decir algo. A veces vivimos quejándonos de Dios. Si nos quejamos de Dios, ¿cómo no nos vamos a quejar de los hombres, hermano? La segunda responsabilidad de toda oveja es soportarse sin quejarse. Así se lo digo, hermano, así de sincero, hermano, y de claro. Su responsabilidad, la responsabilidad del pueblo de Dios es soportarse los unos a los otros con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque tenemos la fe de que el Señor va a obrar, hermano, y lo va a cambiar. Sopórtense, dice, los unos a los otros. Alegremente, no quejándose, no murmurando. ¿Sí? No, hay que soportar. Pero, pastor, yo vi a mi hermano que estaba en pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que soportar eso sin decir nada? No, eso es otra cosa, hermano. Pero hay cosas que nos ofenden de los hermanos, o hay cosas que te ofenden de alguien. Sopórtense alegremente, dice, ¿verdad? Mire qué cosa tan fea, es que el esposo y la esposa vayan, ¿verdad?, de camino a casa y en el camino vayan peleando. Llegan a la casa y no hay reconciliación, no hay perdón, y el uno va al cuarto del un hijo y el otro al cuarto del otro, o a la sala, hermano. ¿Eso será soportar alegremente? Pastor, yo ya estoy soportando 20 años, porque 20 años llevo así, durmiendo en un cuarto y ella en otro cuarto. Eso no es soportar en amor, eso no es soportar con paciencia. ¿Sí? Sopórtense alegremente, dice. Estamos hablando de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Sopórtense. Pero también Pablo dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer tú? Anda y dile, ¿verdad? Te a cuentas. Perdónense. Pero si tu hermano... Bueno. La cuestión es que mi intención es reconciliarme, mi intención es estar bien con Dios y contigo. ¿Sí? Que por nosotros no falte, hermano. Que por ti no va a estar esperando, no, yo estoy esperando que venga a pedirme perdón. No, anda tú y reconcíliate. Pero si yo no tengo la culpa, nuevamente le digo, Jesús era culpable de lo que le estaba pasando. Jesús no era culpable de lo que le estaba pasando. Es otra de las cosas que tenemos que aprender del carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces, sopórtense alegremente. Bueno, tu esposa te ofende o tu esposo te ofende, hermano. Ay, bueno, sopórtale, pero alegremente. Que regresen los lazos de armonía, los lazos de alegría entre esposos, hermano. No puedes pasar peleado. ¿Cuántos vinieron peleados hoy día? ¿Cuántos vinieron peleados? No le haga así. Déjele que reconozca a Dígale al que está al lado suyo, sopórtame, dile. Sopórtame con alegría. Sopórtame. ¿Qué nos dice Santiago 5:9? Santiago 5:9. Mire, le voy a leer rápidamente. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros. ¿Para qué dice? Ay, Dios mío, esto está serio. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Delante de la puerta. Ay, o sea que quejarse es pecado. Deje de quejarse con la vecina de la tienda. Deje de quejarse con la amiga. Deje de quejarse con quien sea. Peor en la iglesia. Deje de quejarse. Pida oración, que es muy diferente.
Es muy diferente que tú te acerques a tu hermana y le digas, hermana, ayúdeme orando por el cabezón de mi esposo que ya no entiende, ¿verdad? A que tú te acerques, uy, hermana, y le cuento, venga, le cuento, ¿verdad? Me desestreso con usted. Ve a mi esposo. Y en la adoración, ¿verdad? Mientras los hermanos están, aleluya, y la hermana sigue conversando. No, hermano. No se quejen. Pidan oración. Pastor, ore por mi esposo. Hermanos, oren por mi esposo. Si alguien pide oración, no te quejes. Esa es la segunda responsabilidad. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Primera responsabilidad, usted tiene que ser manso y humilde. No va a ganar siempre. Segunda responsabilidad es que debe soportar alegremente sin quejarse. ¿Sí? Así se vive en el pueblo de Dios. Si no lo sabía, yo le explico. Así se vive en el pueblo de Dios. Eso es normal en el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque en el mundo, cuando nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos hablando mal de todo mundo, hermano. Y cuando le vemos de frente, ahí sí, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y cuando está a la espalda, ay, es que él es así, así. Así vivíamos antes. Por eso dice, vivan conforme a la vocación con la que fueron llamados. Esto es algo diferente, hermano. Mire usted. ¿Qué dice después? Regresemos a Efesios 4. Con humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Yo quiero que subrayen la palabra solícito. Mire qué hermoso que es esto, hermano. Viene del griego espoudazo, que significa veloces, ser prontos, fervientes y ser diligentes. Pablo, ¿para qué yo debo ser veloz, rápido? ¿Para qué? ¿Para qué dice? Eso, solícitos en verdad, la unidad en el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted ve, o cuando usted vea, que hay dos hermanos que no se están llevando bien, usted no tiene que solo esperar al pastor que se dé cuenta. Usted tiene que ser veloz, tiene que ser rápido para decir, ay, hermano, cálmese, no se duerma, dice. No, hermano, por favor, así no viven los hijos de Dios. Hermano, deje de hablar mal. No, solo es un ejemplo, ¿no? Deje de hablar mal de los demás, hermano. Por favor. Acuérdese que Cristo, a Él nos debemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y usted a Cristo no lo ve hablando mal de Juan el Bautista, hermano. A Cristo usted no lo ve hablando mal de sus discípulos. Él es nuestro ejemplo, hermano. Sí me está entendiendo, hermano. Solícitos, sean veloces para guardar el vínculo de la paz. Usted, cada uno está llamado, escúcheme, usted está llamado a guardar que el vínculo de la paz no se rompa dentro de la iglesia. Así como en la casa, cuando nosotros vemos que nuestros hijos no se llevan, que pasan solo peleando, nosotros vemos que la esposa pelea con la hermana, ¿qué hace usted, hermano, cuando usted ve a los familiares, a la familia que no viven en paz, que viven solo hablando mal los unos de los otros, discutiendo? ¿Qué hace usted? Se da la vuelta y dice, vida de quién, yo no me meto. O aprovecha una reunión, hermano, que le invitan a comer y ahí está la familia, los familiares. Y usted aprovecha esa oportunidad, hermano, para hablarles de vivir en paz los unos con los otros. Usted está llamado, hermano. Diga, yo soy llamado. Usted, hermano. Pero lo triste es que a veces ni nosotros mismos vivimos en paz. ¿Cómo vamos a intervenir en otros, hermano? Por eso dice, sean veloces. ¿Sabes por qué te dice que seas veloz? Yo te quiero decir algo, hermano, escúchame. Te dice que seas solícito y seas veloz porque hay un enemigo que es mucho más rápido
Y apenas ve, hermano, que algo se divide, apenas veo que algo empieza a pasar en el cristiano con su hermano, con su hermana, con sus hermanos. El enemigo viene, hermano, y quiere ganar ventaja, quiere meterse, quiere sembrar la cizaña ahí. Y si nosotros no somos solícitos, veloces para guardar la unidad, el enemigo va a destruir eso, hermano. El enemigo lo va a destruir. No para mañana, para hoy día mismo. Yo tengo que, algo está mal. Señor, dame sabiduría. Hoy día mismo voy a ir a hablar. Algo no está bien. Algo está yendo mal. No, en mi casa hay división. ¿Usted se da cuenta si en su casa hay división, hermano? ¿Cómo sé yo que hay división en mi casa? No solo por pensar diferente, por sentir diferente, porque ya no tenemos el mismo propósito, porque ya no tenemos el mismo destino, porque ya no tenemos la misma visión. Estamos divididos. Porque mi pastor Pedro puede interpretar un mensaje de una manera, yo lo puedo interpretar de otra manera. Peleados. Nos amamos. Pero ¿sabe cuándo estamos divididos? Cuando yo, ¿cómo es el hermano Pedro? No sabes, yo te cuento, hermano. Estamos divididos. Sí. Y dice la palabra, sean veloces para guardar el vínculo de la paz. ¿Sí? Si usted ve que algo no está yendo bien y que se está dividiendo su casa, su familia, la iglesia, no espere que el pastor se dé cuenta, porque a veces el pastor anda en la palabra metido. Usted mismo vaya, ¿sí? Que nos mantenga la misma visión, hacia la misma meta vamos. ¿A qué va a ir al cielo, hermano? ¿A pelearse allá con el hermano? Y Cristo diciendo, caramba, es desinquietos. Por eso, déjeme decir, aquel que está dividido no va a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe? Dice Cristo que estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? ¿Por qué serán el uno llevado y el otro dejado? Porque están divididos, hermano. No tienen la misma meta, el mismo destino, el mismo propósito. ¿Sí? Tal vez, y está hablando de esposos. Tal vez el uno o la una creyente y el otro no. Tal vez el uno se mantiene en santidad y el otro ya no. Tal vez el uno piensa constantemente en que Cristo ya viene y el otro ya sé cuándo se olvidó que Cristo viene, hermano. Y se entregó a los placeres de este mundo. Esa es la tercera responsabilidad suya. ¿Sí? Esa es su responsabilidad, hermano. Mantener la paz, el vínculo de la paz en la iglesia. No solo del pastor, es su responsabilidad. Pero ¿sabe que para llegar a esto, sabe qué se necesita? Madurez. Se necesita humildad y se necesita mansedumbre, hermano. Sin eso no se puede. No se puede. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a entender lo que es llorar con los que lloran y reír con los que ríen? ¿Cuándo? ¿Cuando estamos divididos? Cuando estamos unidos, cuando guardamos el vínculo de la paz. Ahí, solo ahí, hermano. ¿Sí? Solícitos en guardar. Si nosotros seguimos adelante, mire, tenemos las responsabilidades de los ministros. Sigamos, ¿verdad? Dice el 5, habla de una fe, un Señor, un bautismo. Está hablando de la unidad de Dios y su obra. Un Dios, un Padre de todos, el cual sobre todo y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas, maestros. Mire usted, aquí viene la responsabilidad de los ministros. ¿Sí? Decíamos la semana anterior, ¿por qué Dios constituyó a hombres como ministros y a otros como ovejas? Porque aquí hay dos grupos, las ovejas y los ministros.
La semana anterior hablábamos de eso un poco, ¿verdad? ¿Por qué a Dios le plació así? ¿Por qué Dios no mandó seres celestiales, por ejemplo, ángeles, para que pastorearan la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué Dios pone hombres? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Mire, no hay manera mejor de tratar la humildad y la sencillez que un hombre se sujete a otro hombre. Porque mire, una cosa es decir yo obedezco a Dios, ¿verdad? Pero otra cosa es decir yo obedezco al pastor. En la palabra, en lo que la palabra dice. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Y yo les hacía el ejemplo. ¿Qué pasaría, verdad? Si mi hermano coge un cuaderno, escuche. ¿Qué pasa si él coge un cuaderno y escribe todo lo que ha hecho en la semana, todos sus pecados, todo? Mire, escúcheme lo que le voy a decir para los que no vinieron. Falta cuaderno. Escribe todos sus pecados y los lleva al pastor. Él los escribe y los lleva delante de Dios. Escrito en un cuaderno todos sus pecados, hasta sus pensamientos. ¿Qué pasaría? Mayormente no pasa. ¿Qué pasaría? Y el pastor coge y lee, híjole, esta ha sido la debilidad. Esto ha hecho la semana. ¿Qué pasaría si tú tuvieras que traer un cuaderno escrito de todo lo que has hecho en la semana, de todos los pecados? Te cuidarías mucho de que el cuaderno llegue en blanco, ¿verdad? Porque qué vergüenza que el pastor se entere de todo lo que yo hago. Escuche, qué vergüenza que se entere de todo lo que hago. Por eso es que Dios tiene que poner ministros visibles, ¿verdad? Hombres, como tú y como yo, a dirigir la iglesia, porque no hay mayor señal de humildad y no hay mayor señal de mansedumbre, y por eso Cristo se hizo hombre también. Porque otra cosa fuera que Jesús hubiera venido como, hermano, en toda su gloria y resplandor, hermano, todos lo hubieran aceptado. ¿Sabes por qué no lo aceptaron? Porque vino como hombre, por eso no lo recibieron. Pero gloria a Dios por los que sí creyeron en Él, hermano. Mire usted, pone cabezas visibles, pone ministros, ¿verdad?, dentro de la iglesia, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, ser guiados. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ministros? Ahí está, ¿verdad?, varias cosas que yo apunté aquí, que está diciendo Pablo. Primero dice en el 12, ¿cuál es el fin de los ministros? Amén. 1, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso me dice a mí, hermano, que usted no está aquí toda su vida solo para ser perfeccionado. No, tiene que llegar un punto, tiene que llegar un día en el cual usted tiene que ejecutar la obra del ministerio. Para eso fuimos preparados, para eso somos preparados. Tú no puedes pasar 30 años en una iglesia, hermano, solo sentado en la silla, hermano. Eso usted tiene que entender. Función de los ministros es perfeccionar la iglesia, a los santos de Dios. ¿Pero para qué? Ejecuten la obra del ministerio. Esa es la primera función. Eso le dice al ministro, que el ministro no. Hermanos, hoy día es domingo, vamos a celebrar el Día de la Madre. No vamos a predicar, pero traiga una rosa y vamos a hacer un pastelito y vamos a hacer esto y el otro domingo, hermano, vamos a dar cuentas del dinero porque hay hermanos que ya dicen que yo me estoy cogiendo la plata. Entre paréntesis, ¿no? Como ejemplo, no estoy diciendo que eso pase aquí. Así que como yo no quiero que nadie diga que yo me estoy enriqueciendo, vamos a dar cuenta, tampoco voy a predicar.
Y el tercer domingo resulta que me invitaron a predicar en otro lado, entonces me voy de viaje a predicar en otro lado. ¿Estará edificando, estará perfeccionando al pueblo de Dios? Ese ministro no lo está haciendo. ¿Para qué te llamaron ministro? Para perfeccionar a los santos, para que ejecuten la obra del ministerio. Eso es así. Por eso yo soy sincero, hermano, un pastor que no predica no es pastor. Es así de fácil. Un pastor que no enseña la palabra no es pastor. Eso es así de fácil. No, pero si estudió y hasta tiene, mire, los títulos, llenito de títulos su oficina. Hermano, esas son cosas que cualquiera puede obtenerlo, pero no fue constituido por Cristo. Porque función de los ministros es perfeccionar a los santos. ¿Sí? Mire usted. Segundo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Segundo, perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos vamos construyendo y Pablo habla de una edificación, de una construcción, pero también Pablo habla de un cuerpo. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo trabaja anímicamente unido. ¿Trabaja bien nuestro cuerpo? ¿O tú te levantas un día y tu pie te dice no quiero caminar? Y el pie por un lado, el derecho, y el izquierdo se va por otro lado. Por eso es que el apóstol Pablo pone esta alegoría, esta comparación y dice, somos el cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo cada uno cumple una función diferente. Pero aunque cumplamos funciones diferentes, el propósito es el mismo, el llamado es el mismo, edificarnos en unidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? La primera responsabilidad de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La segunda, perfeccionar a los santos para edificar el cuerpo de Cristo. La tercera es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos creamos en lo mismo y en el mismo Dios. Lo cuarto es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Desde que usted se congrega aquí, ¿cuánto ha aprendido de Cristo? Poco, mucho, nada. No harán quedar mal, verán que está el pastor Pedrito aquí visitando. ¿Cuánto has aprendido de Cristo? Si estás aprendiendo de Cristo. Eso me hace a mí entender que algo, hermanos, te está haciendo bien. Y es que Cristo se vaya revelando a nuestras vidas, hermano. Lo quinto es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la perfección, a la medida del varón perfecto. Nos vamos perfeccionando en unidad. Pero Pablo empieza diciendo que no vamos a llegar a estas cosas si el pueblo de Dios no es humilde, no es manso, no es solícito en guardar la paz. ¿Y qué más? Y no es paciente los unos para con los otros, no se soportan. No vamos a llegar a la medida del varón perfecto. Sexto, perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, esto es algo tan hermoso, hermano. Esto es algo tan hermoso que no depende aquí, hermano, de cosas místicas. ¿Sí se da cuenta de esto? Esto es lo que más me encanta de aquí, hermano. Que esto no depende de cosas místicas, de que vamos a hacer en el culto algo misterioso, algo medio raro, como un conjuro medio raro para que la iglesia se vaya perfeccionando. No. Se trata de cosas tan sencillas que sí las podemos hacer. Soportarnos, amarnos, solícitos, rápidos en guardar la unidad. ¿Podemos o no podemos hacer eso? Claro que sí. Sí podemos hacer eso, hermano. Mire usted. ¿Qué pasa con la iglesia si los ministros no cumplimos estas 6 cosas? ¿Qué pasa con la iglesia si la iglesia no cumple sus 3 responsabilidades? 3 responsabilidades para la iglesia.
6 responsabilidades para los ministros. ¿Qué pasa si ni la iglesia no cumple ni los ministros no cumplen? ¿Qué pasará? Vámonos al texto 14, al verso 14. 4:14, ¿qué dice? Esto va a pasar, escuche, tenga mucho cuidado, porque esto va a pasar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es así de fácil. Si tú como oveja, escucha, no cumples tu responsabilidad, y si yo como pastor no cumplo mi responsabilidad, lo que va a pasar es que vamos a ser niños espirituales, vamos a ser inmaduros espirituales. Y el apóstol Pablo se acercó a la iglesia de los Corintios y dijo: yo vengo a hablarles como a maduros, pero me doy cuenta que son niños, dice el apóstol Pablo. Así que no les voy a hablar como niños, sino no les voy a hablar como a maduros, no como a niños, que todavía andaban en chismes, hermano, y todavía andaban en esas cosas. No, dice Pablo, ya es hora de que maduren, ya es hora de que entiendan, ya es hora de que vivan en unidad. Y es más, mire lo que dice Pablo: yo les traje vianda, dice, yo les traje enseñanza que no a cualquiera se le da. Pero como veo que son niños, no les puedo dar vianda porque les va a hacer daño, se van a envanecer. Así que les voy a hablar como a niños, dijo. Mire usted, hermano, si tú cumples esas 3 responsabilidades, vas alcanzando madurez. Si tú no las cumples, niño espiritual, el orgulloso, el altivo, el impaciente, ¿y qué más? Y el que me importista. Esas son las 4 características de un niño espiritual. Para que usted sepa. ¿Qué va a pasar si somos niños espirituales? ¿Qué va a suceder? Que van a aparecer hombres engañadores. Van a aparecer hijos del diablo, hermano. Sí. Enviados del diablo van a aparecer, y Satanás los va a enviar para que se metan en esas iglesias, para terminar de destruirlos, llevados por donde quiera, dice. La hermanita ya se fue, el hermanito ya, los jóvenes allá los veo en la 10 de agosto tomando, emborrachándose, pero algún rato estaban en la iglesia, pero sí, pues, lo que pasa es que se fueron porque peleaban mucho en la iglesia, había mucha división, peleaban demasiado, hablaban mal hasta del pastor, hablaban mal de todo mundo. En el mejor de los casos se van a otra iglesia a seguir con el mismo problema. En el peor de los casos se vuelven a donde estaban y dejan de creer. Mire usted. Por eso es tan importante. Yo quiero que usted entienda que es tan peligroso ser niño espiritual. Es muy peligroso ser inmaduro espiritual. Es muy peligroso que los ministros no lleven a cabo su función, porque de eso se aprovecha el diablo para dividir la iglesia, para llevarlos, hermano, y destruirlos. Que para eso son campeones los enviados del diablo. Dice que saben cómo usar las artimañas del error para engañarlos y llevarlos y destruirlos, hermano. Terminar de destruirlos. Mire, qué feo. No sé si usted ha encontrado esto, pero yo le voy a decir una cosa. Hay cristianos que ya no pueden ser ovejas. Yo me he encontrado con cristianos que ya no pueden. No es que no se han encontrado tal vez la iglesia perfecta. No pueden ser ovejas. ¿Sabe por qué? Porque ya no pueden obedecer a nadie. Les dañaron, les quitaron, y tal vez ellos no entendieron de qué se trataba ser cristiano. No maduraron, permanecieron niños espirituales. Y ya no pueden ser ovejas, ya no pueden ver a nadie como pastor ni como ministro, ya no son ovejas. Están un tiempito en una iglesia y después se van a otra iglesia porque dicen, yo ya no estoy de acuerdo con el pastor, me voy.
Llegan a esa iglesia, están un par de meses, pasa lo mismo, llegan a la otra iglesia, se cumple lo que dice, llevados de un lado para otro, ¿verdad? Son llevados así, hermano. Y ellos piensan que el problema es la iglesia. Y quiere que le diga algo, el problema son ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque no han alcanzado madurez. Siguen siendo niños. No le estoy diciendo que usted sea niño espiritual, le estoy hablando de este tipo de cristianos. Pero si alguno da estas características de niño espiritual, hermano, es hora de empezar a madurar. Es hora de empezar a crecer, ¿sí? Que no falte por nosotros, hermano. Y para terminar, hermano, lo que Pablo termina haciendo es, nos dice cuáles son nuestras responsabilidades, las de las ovejas y la de los ministros. Pero termina haciendo algo hermoso, Pablo, hermano. Termina haciendo algo hermoso. Nos da un tesoro, hermano, nos da un gran consejo de cómo llegar a cumplir bien esas responsabilidades. Termina diciendo eso en el texto 15 y en el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La primera clave está en el 15. Yo quiero que subraye las palabras o la frase, siguiendo la verdad en amor. Subraye eso, hermano. Siguiendo la verdad en amor. Pablo, ¿cómo vamos a llegar nosotros a ser maduros? ¿Cómo vamos nosotros a llegar a cumplir estas responsabilidades? Yo tengo que entender lo primero que Pablo me está diciendo, ¿verdad? Que sería como una conclusión de Pablo y nos dice que nosotros debemos concentrarnos en seguir la verdad. ¿En qué? En amor. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Pastor, yo sí estoy siguiendo la verdad. Si tú estás siguiendo la verdad, debes irte pareciendo a Cristo. Si tú me dices, pastor, yo estoy siguiendo la verdad, o si el pastor dice, yo estoy siguiendo la verdad, y no se parece a Cristo, entonces ¿estará en la verdad? No está en la verdad. Si sigan la verdad en amor, dice. Sigan la verdad en Cristo, hermano. Y lo segundo está en el 16. La segunda clave que dice, subrayen, se ayudan mutuamente. Subrayen esa palabra, esa frase. Cada uno, dice Pablo, escuche, cada uno, según su llamamiento, según su función, no mira por sí mismo, sino que se ayudan mutuamente. Cada uno, si el que sabe más compartiera en amor, escuchen, no por hacerse ver que sabe más, comparte humildemente lo que sabe en amor, se crece. Pero si el que sabe más quiere crecer él nada más para hacerse ver que sabe más sobre los demás y que ese conocimiento le haga merecedor de aplausos y merecedor de elogios, ¿estará en amor? ¿Estará en humildad? No. Por eso Pablo, cuando se acercó a una iglesia, dijo, yo me acerqué humilde, como sin saber nada, y solo hablé de Cristo y de este crucificado, no hablé de más. Porque a los griegos les encantaba las palabras bonitas, las palabras hermosas, y les sorprendía el filosofar de los hombres. De ahí viene la filosofía, de hombres que hablaban muy bonito, pero hablaban imaginación de su mente, filosofaban. Y eso a ellos les encantaba. Cuando Pablo vino, dijeron, wow, este Pablo hemos escuchado que es muy preparado, queremos oírle. Pero Pablo se acercó como no saber nada, hermano.
y dijo, solo voy a hablar de Cristo y de este crucificado. ¿Sí? No todos tenemos la misma función, ni todos el mismo llamado en dones o ministerios, pero sea cual sea tu función, tienes una responsabilidad. Diga conmigo, mi responsabilidad es contribuir al crecimiento de mis hermanos. Y aquí perdemos, hermano. ¿Cuánto tú estás contribuyendo al crecimiento de tus hermanos? Porque eso dice o no dice eso Pablo, que cada uno, sea cual sea su función, contribuya al crecimiento de su hermano. Con lo que Dios te ha dado, con lo que tú eres, con lo que tú tienes. ¿Cuánto estás contribuyendo al crecimiento de tus hermanos? Si no estamos haciendo eso, no se llama iglesia eso entonces. Si no estamos haciendo eso, no se llama cristianismo entonces eso. Porque así vive el mundo. Cada quien vive su vida, cada quien vive su mundo. Cada quien baila con su pañuelo y cada quien sobrevive como puede. La iglesia es el lugar para alegrarse con los que se alegran, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y mutuamente, si yo tengo algo, escucha, si tú tienes algo que puede contribuir al crecimiento de tu hermano, compártelo. Pero si lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a hacer, va a contribuir, pero no para bien, sino para mal, para ofensa, para daño, para humillación, mejor no lo hagas. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Qué carta tan hermosa, hermano, pero está hablando de la unidad de la iglesia. Yo quiero terminar con esto, hermano. Sea cual sea la responsabilidad, quiero que me escuche. Tú tienes que contribuir al crecimiento de tu hermano. No precisamente tienes que ir a buscarle para enseñarle algo, mi hermano. Más bien podríamos concluir dos cosas hermosas que puedes hacer tú para contribuir al crecimiento de tu hermano. Yo le voy a decir dos cosas que usted puede hacer para contribuir al crecimiento de su hermano. ¿Sí? La primera, no hagas algo que pueda ofender a tu hermano. Sé muy cuidadoso, es lo que dice Pablo, de no hacer cosas que dañen a tu hermano, porque así no se construye un cuerpo. O tú ves a tu mano dándole puñetes al ojo. No. ¿Por qué? Porque no te quieres hacer daño. El cuerpo de Cristo no debiera hacerse daño mutuamente. Lo primero entonces que yo tengo que hacer es esto, hermano, que yo debo tener mucho cuidado de no hacer algo que pueda dañar a mi hermano, su crecimiento espiritual. No lo hagas. No lo hagas. Y segundo, estate siempre dispuesto a perdonar y a olvidar las ofensas de tu hermano. Estas dos cosas te van a asegurar un buen matrimonio, hermano. Estas dos cosas te van a asegurar una iglesia sana. Estas dos cosas te van a asegurar un hogar sano. Qué hermoso sería si el esposo se cuidara mucho de no hacer cosas que dañaran el corazón de su esposa. Escúchame, no se ponga a pelear ahorita. ¿Qué cosa sería si el esposo se cuidara mucho de no hacer cosas que dañen el corazón de su esposa? ¿Cómo cree que sería ese hogar? ¿Y qué fuera si la esposa y el esposo están dispuestos siempre a perdonar y a olvidar la ofensa de su esposo? Porque vamos a fallar, hermano. Eso es humildad y eso es mansedumbre. Cristo, mire, siempre estuvo dispuesto a hacernos bien. Y cuando nosotros le hicimos mal a Cristo, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son dos cualidades de Cristo. ¿Sí? Cuídate mucho de no hacer cosas que dañen el corazón de tus hermanos. Pero si llega a pasar que a ti te ofenden,
ten la madurez suficiente para perdonar, olvidar y seguir adelante. ¿Sí? Porque eso es madurez, hermano. Solo así la iglesia va a salir adelante. Si las ovejas cumplen su responsabilidad, los ministros cumplimos nuestra responsabilidad. Si cada quien hace lo que quiere y es pueblo de nadie, hermano, ¿cómo terminará eso? En la presencia del Padre, no. O termina en tribulación o en tribulación o en condenación, hermano. Solo para que usted se dé cuenta. ¿Sí? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Padre, gracias, Señor. Una vez más. Yo quiero que abrace a su familia, hermano. Abrace a su familia. Abrace al que tiene al lado suyo. Abrácelo, hermano. Mire, este es el tiempo para demostrar la unidad. Si usted vino discutiendo, si usted vino peleando, si la mayor parte, cierre sus ojitos, si la mayor parte del tiempo usted pasa quejándose de su casa, de su familia, de su esposo, es tiempo de cambiar, hermano. Es tiempo de agradar a Dios. Iglesia, usted fue llamado, usted fue llamada no por hombres, sino por el Señor. Aquel que le vio a usted en sus propósitos eternos, en el propósito eterno de Dios, estabas tú, iglesia. Y Él te llamó y Él te enseña el camino, Él te enseña la verdad y Él te enseña la vida. Y Él espera que nosotros prestemos atención a ese llamamiento y vivamos conforme a ese llamado. Dígale, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Porque me doy cuenta que aún soy niño espiritual. Porque aún hay quejas en mí, Señor. Porque no he sabido soportar alegremente. Oh Dios, es difícil muchas veces. El Señor sabe que es difícil. El Señor sabe cuánto te cuesta a ti permanecer en Él. Pero el Señor te está llamando, iglesia. Él te está haciendo la invitación y Él te está diciendo: vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor. Pero tienes que hacer algo, dice el Señor. Tienes que aprender de mí, tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón, para que hayas paz. ¿Hay alguien que te ofende? ¿Hay alguien que te lastima? ¿Hay alguien que ha lacerado tu corazón? ¿Hay alguien que te ha lastimado? Este es el tiempo de decirle: Señor, ayúdame. Señor, que yo no guarde resentimiento en contra de nadie. Dígale: Señor, que yo no guarde rencor en contra de nadie. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero aprender de ti, Señor. Señor, perdónanos. Si has hablado mal de tu hermano, si en tu hogar hay división, iglesia, si entre esposos hay división, si tú miras que hay división entre ustedes, dile: perdóname, Señor. Enséñame a ser preso tuyo. Señor, yo me rindo. Dígale a tu voluntad. Enséñame a ver tu voluntad, vivir en tu voluntad. Señor, yo me rindo a ti. Señor, moldea mi corazón. Dígale: Señor, ayúdanos tú. Ayúdanos tú, Padre. Abra su boquita, iglesia. Abra su boca y dígale: Señor, hoy más que nunca necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos vivir en unidad.
Que haya unidad, Señor, entre tus hijos. Aparta, Señor, el pecado. Que el enemigo no gane ventaja de nosotros, oh Señor. Que el enemigo no gane ventaja de nosotros. Que el enemigo no gane ventaja de nosotros, oh Señor. Que nosotros podamos dar tu palabra en unidad. Ayúdanos tú, Señor. Esposa, si tú vives quejándote de tu esposo, quejándote de tu boca, pero para predicar la palabra de verdad, para predicar la palabra de perdón, para predicar la palabra de justicia, no para quejarse, no para tiempo de ganar. Es tiempo de madurar, ser. Es tiempo de ver las cosas como Él las ve. Si hay división, si hay niñez espiritual, si hay inmadurez, el Señor lo sabe. Él estamos. Él es Dios vivo, poderoso, Él es Dios fuerte. Él es un Dios al que no podemos engañar. Abre tu corazón a Él y dile: Padre, ayúdanos. Oh sí, amado. En el nombre de Jesús. Trae unidad, Señor. Trae unidad a tu iglesia. Trae unidad a los hogares, Padre. Redarguye tú el corazón altivo. Redarguye tú el corazón orgulloso, Señor. Oh bendito Dios. Que cuando tú vengas nos reconozcas tuyo. Que cuando tú vengas, Señor, tú nos llames siervos fieles. Mira, si Cristo sufrió, si Cristo fue humillado, si Cristo fue traicionado, si Cristo sufrió, nosotros no vamos a soportar, no vamos a perseverar. Él es nuestro ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele un aplauso a Él, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.